En cierta ocasión, los apóstoles le preguntan a su maestro, al Señor Jesús: Señor, ¿cuál es la manera correcta para orar? Enséñanos a orar. Y lo curioso es que inmediatamente después de que termina el Señor Jesús de enseñarles la maravillosa oración que conocemos del Padre Nuestro, repito, inmediatamente después de que termine esta enseñanza, el Señor les dice o les enseña lo más importante de esa oración. Y Él no dice: no olviden dar gracias por el pan. O no dice: no olviden pedir ser librados de la tentación. Él les dice lo siguiente, miren, está en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 6, versículo 14. Dice: porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Mis hermanos, recuerden que la Biblia nos enseña que con la misma vara que medimos, con esa misma vara o con esa misma medida también vamos a ser medidos. El apóstol Pedro, en cierta ocasión también, que como muchos de nosotros cristianos era más rápido de lengua que de cerebro, le dice al Señor Jesús: Señor, ¿cuántas veces hay que perdonar? Tal vez Pedro, pensando o dándoselas de súper espiritual, dijo: el Señor me va a felicitar porque llegó a decir: debemos perdonar 7 veces, ¿cierto? Imagínense, 7 veces perdonar es mucho, o es para machos, como dirían algunos, perdonar 7 veces. Pero ¿saben qué le responde el Señor Jesús? Ustedes saben, ¿verdad? No, Pedro, no son 7 veces, son 70 veces 7. Ahora, no necesitamos hacer una operación matemática. Eso era tan solo un dicho que significaba ¿qué? Siempre debemos perdonar. Él estaba diciéndoles: el perdón es y debe ser para el creyente un estilo de vida, una actitud de vida. Es decir, el perdón debe ser nuestro estilo de vida como creyentes, como hijos de Dios, como cristianos. Mis hermanos, cuando hacemos del perdón nuestro estilo de vida, entonces cuando alguien nos ofende, cuando alguien nos causa dolor, pues ¿saben qué va a pasar? Que automáticamente vamos a poder perdonar sin tanto problema. No va a ser tan difícil cuando el perdón, repito, se convierte en nuestro estilo de vida como creyentes, como hijos de Dios. Mis hermanos, el perdón no es una disculpa. Nosotros pedimos disculpa cuando empujamos a alguien, ¿verdad? O nos empujan, o cuando nos pisan. Pero el perdón no es una disculpa. El perdón, mis hermanos, es liberar a alguien completamente. El perdón, mis hermanos, es no volver a recordar lo que nos hicieron. Y si se recuerda, no es con dolor, ni mucho menos para refregárselo a la persona en su cara. El perdón, mis hermanos, es hacer lo que yo quiero que el Señor haga conmigo. Es hacer lo que yo quiero que Dios haga conmigo. El Señor, mis hermanos, no solo nos perdona, sino que el Señor también se olvida de nuestro pecado. ¿Recuerdan la historia de David? Un hombre que cometió tenebroso y atroz pecado. David, ¿saben qué pasó? Que tiempo después Dios dice de David: este es un hombre conforme a mi corazón. Y después le dice a Salomón, el hijo de David, dice: sé perfecto
como tu padre lo fue. Esto obviamente, mis hermanos, causa o confunde a la gente. Muchos dicen, pero ¿cómo así? O sea, ¿será que Dios no lee la Biblia? ¿O se le olvidó lo que hizo David? Para decirle que es un hombre conforme a su corazón y que es un hombre perfecto. Mis hermanos, lo que pasa es que David se arrepiente. Tuvo que pagar las consecuencias de su pecado. Y si ustedes leen esta historia, se podrán dar cuenta que tiempo después el Señor le pasó la factura a David con intereses. Pero su arrepentimiento, mis hermanos, fue un arrepentimiento genuino y sincero y real. Dios le dijo, yo te perdono y me olvido de tu pecado y nunca más volveré a mencionar tu pecado. Y jamás Dios le volvió a mencionar a David su pecado. Mis hermanos, así como tampoco el Señor le recordó a Pedro cuando lo negó 3 veces. O cuando Dios nos perdona, nunca más vuelve a refregarnos nuestro pecado en la cara. Mis hermanos, eso es verdadero perdón. Y es la manera en que Dios quiere que perdonemos. Es la manera en que Dios nos dice en su palabra que perdonemos. No olvidemos, con la misma vara que nosotros vamos a medir a otro, con esa misma vara nos van a medir a nosotros el día de mañana. Pastor, pero es que si usted supiera lo que me hicieron, usted no se imagina el dolor que me hicieron pasar por todo lo que he pasado. ¿Saben qué le responde el Señor Jesús? A mí me acusaron siendo inocente. Me acusaron injustamente. Me humillaron, me maltrataron, me crucificaron y después me mataron. Y no abrí mi boca para nada. Y era inocente. El perdón, mis hermanos, repito, no es una disculpa. El perdón es una actitud que viene del corazón. Ahora, tampoco el perdón es una cuestión de fe. Voy a perdonar por fe. No, mis hermanos, no. El perdón es una cuestión de obediencia y de amor. ¿Qué dijo el Señor? ¿Cuál es el mandamiento más grande? El amor, ¿verdad? El amor. Ahí incluye la misericordia. O sea que si el amor y la misericordia es el mandamiento más grande, el violar ese mandamiento sería entonces el pecado más grande, ¿verdad? El amor y la misericordia. Mis hermanos, el Señor no nos manda a perdonar, o el Señor nos manda a perdonar de la misma manera que Él nos perdonó a cada uno de nosotros. El perdón es un mandato del Señor, no es un consejo. Es que si quieres, ¿no? Es un mandato del Señor. Como por ejemplo, yo debo congregarme, ¿verdad? Como cristiano debo congregarme. Sienta o no sienta. Asimismo, debo perdonar. Sienta o no sienta. Esto no es cuestión de sentimientos. Repito, es cuestión de obediencia. A ver, ¿quién de nosotros siente el deseo de pagar los impuestos? De pagar el recibo del agua, la luz, el teléfono. ¿Quién se siente feliz? Ay, chévere, llegaron los recibos, qué delicia, ¿verdad? Ninguno, ¿cierto? Ninguno. No sentimos el deseo de pagar. Pero ¿qué tenemos que hacer? Pagar. Porque nos cortan los servicios, ¿verdad? El perdón, mis hermanos, tampoco es decir, yo te perdono, pero mis hermanos, a la primera que me hagas, vas a saber, se la voy a cobrar, ¿verdad? Yo te perdono, pero no quiero saber más de ti. Yo te perdono, pero a 1000 metros, usted allá y yo aquí. ¿Usted se imagina que Dios nos dijera lo mismo? Yo te perdono, pero
a la hora que me haga una, le cobro las pasadas. O usted allá y yo aquí. Mis hermanos, eso no es perdón. El perdón, mis hermanos, tiene que ver con la restitución, con dar otra oportunidad. Es: yo te perdono aunque no lo merezcas. Yo te perdono aunque no me pidas perdón. Porque ese debe ser nuestro estilo de vida como creyentes, como hijos de Dios. Igual, mis hermanos, Dios nos va a perdonar. Dios siempre nos va a perdonar. Y cuando nosotros hacemos de eso nuestro estilo de vida, pues, mis hermanos, repito, se nos hace más fácil perdonar, aunque lo merezca o no lo merezca. ¿Recuerdan? La Biblia nos habla de una historia de Esteban, ¿recuerda? El primer mártir del Nuevo Testamento, podríamos decir. Ese hombre que fue lapidado por unos religiosos, allá en la historia que conocemos en el libro de Hechos. Él fue asesinado a pedradas. Ahora, ¿qué hizo Esteban? Esteban los perdonó entre piedra y piedra. Esteban no dijo: bueno, cuando me pasen los moretones tal vez los perdone, o cuando esté mejor, cuando me saquen de la clínica tal vez los perdono, o cuando me pase el dolor, ¿verdad? No, Esteban, mis hermanos, perdonó a esos personajes, los perdonó entre piedra y piedra, entre piedra y piedra. Y dice la historia que eso, lo que hizo Esteban, conmovió a un joven que estaba allí presente, que posteriormente llegó a convertirse en el apóstol Pablo, ¿recuerdan? Dice que ese jovencito estaba allí cuidando las vestiduras de aquellos hombres, de aquellos victimarios. Ahora, la pregunta es: ¿quién le estaba pidiendo perdón a Esteban? Nadie. ¿Quién merecía el perdón de Esteban? Nadie. Pero Esteban los estaba perdonando entre piedra y piedra. ¿Y qué decimos del Señor Jesucristo, el Rey de Reyes y Señor de Señores? ¿Qué decimos de Él? Antes de morir en la cruz, ¿qué dijo? Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Pregunta: ¿qué soldado le estaba pidiendo perdón al Señor? Ninguno. ¿Quién se merecía el perdón de Jesús? Mis hermanos, ninguno. Pero Él, el Señor Jesús, allí vivió perfectamente lo que había enseñado a través de su vida. Que su estilo de vida y que nuestro estilo de vida, mis hermanos, debe ser ¿cuál? El perdón. Aunque no lo merezcan, aunque no nos pidan perdón, ese debe ser nuestro estilo de vida. Vamos a la carta a los Hebreos, por favor. Capítulo 12. Carta a los Hebreos, capítulo 12, verso 15 dice: mirad bien, como quien dice, abrid los ojos, estad atentos. Como dice por ahí un personaje: ojo a la lupa, póngale la lupa. Dice: no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos sean contaminados. Mis hermanos, la amargura es como un veneno que mata. De hecho, etimológicamente la palabra amargura viene de un término picos, que significa veneno. Veneno es como la mordedura de una serpiente venenosa. Vamos a usar, por ejemplo, una de tantas serpientes venenosas que conocemos, la cobra. La cobra tiene un veneno que es supremamente letal. Es una neurotoxina que ataca directamente el sistema nervioso central de una persona que es mordida por una clase de estas serpientes. Existen, dicen, pues la historia, como unas 20 clases de estas serpientes. Pero hablemos, por ejemplo, de una que se llama la cobra escupidora. Creo que los que nos gusta ver
Discovery, esos programas hemos escuchado hablar de esta serpiente cobra escupidora. Es una serpiente que lanza su veneno especialmente hacia los ojos de la víctima. Y esa persona que es alcanzada por ese veneno queda totalmente o parcialmente ciega y en muchos casos puede perder la vida. Este veneno, ¿qué hace? Este veneno o esta neurotoxina dice que ataca directamente los impulsos nerviosos que vienen de nuestro cerebro. Y todos sabemos o todos conocemos que nuestro cerebro es quien envía todos los impulsos o todas las órdenes a los demás órganos del cuerpo. Ahora, al bloquear esos impulsos nerviosos, pues ¿qué pasa? Comienzan a fallar otros órganos en nuestro cuerpo, ¿verdad? Como por ejemplo el sistema respiratorio, y ocasiona a muchos la muerte al ser contagiados con una clase de este veneno. Ahora, los síntomas de una persona afectada por este veneno, dice que es decaimiento total o falta de fuerzas. Algunos dicen que entran en estado de coma, vómito, mareo, dolor. Dice que después de 48 horas la mordida de la culebra comienza a podrirse esa parte del cuerpo. Mis hermanos, es un veneno altamente letal, supremamente peligroso para la persona. Pero resulta que los científicos, gracias a Dios por los científicos, han desarrollado un antídoto eficaz contra la mordedura de estas serpientes. Y ese antídoto lo que hace es que neutraliza el efecto de ese veneno para evitar que esas toxinas lleguen a nuestro cerebro y la persona pues obviamente pueda llegar a morir. Pero mis hermanos, ¿saben cuál es la clave para que ese antídoto sea altamente eficaz? Aplicarlo lo más rápido posible. Entre más rápido se aplique el antídoto, hay mayores posibilidades de que esa persona pueda salvarse, de que no pueda ser víctima de este atroz veneno. Mis hermanos, exactamente así sucede con nosotros. El veneno de la amargura, mis hermanos, es decir, al recibir una ofensa, al recibir un dolor, al ser herido, al ser lastimado por una persona, es como recibir un veneno en nuestro sistema espiritual central. Exactamente lo mismo. Eso comienza a causar trastornos en nuestra vida cristiana. Al principio tal vez pensamos que no va a pasar nada. Pensamos que no va a causar daño esa mordedura, pero poco a poco, mis hermanos, las consecuencias de esa ofensa, de esa herida, va a comenzar a actuar, repito, en nuestro sistema espiritual central. Y la amargura va a comenzar primeramente en nuestra relación con Dios, en nuestra relación con nuestra familia, con nuestros seres queridos, con nuestros amigos. Ahí comienza, repito, a evidenciarse la mordedura o el efecto de ese veneno que ha entrado en nuestro sistema espiritual central. Los síntomas, ¿cuáles son? Aislamiento, comenzamos a perder la comunión con Dios, ya no queremos ir a la iglesia, no queremos leer la Biblia, no queremos orar, no queremos saber nada de Dios. Comenzamos a aislarnos de las personas, de los hermanos, no queremos compartir con nadie, comenzamos a hacer mala cara, comenzamos a criticar, a murmurar, a hablar mal de los hermanos, porque ¿saben por qué? Porque ese veneno, mis hermanos, de la amargura ha comenzado a surtir efecto en nuestra vida espiritual. Entramos a veces en estado de soledad, nos sentimos tristes, aislados, nadie nos quiere, nadie nos llama, nadie nos saluda, etcétera, etcétera. Mis hermanos, comenzamos a sentir temor tal vez por todo, desconfianza de todo el mundo. Miren, desafortunadamente las personas que más nos causan a veces dolor y sufrimiento son las personas más cercanas a nosotros. El esposo a su esposa, la esposa al esposo, los hijos a los padres a los hijos, entre familiares. Eso
es generalmente lo que ocurre con esta clase de casos. Ahora, ¿cómo podemos llegar a saber si hay amargura en nuestro corazón? ¿O cómo podemos llegar a saber si hemos sido mordidos o infectados por esa clase de veneno llamado amargura? Mis hermanos, la evidencia se ve por la forma en que comenzamos a hablar y las cosas que estamos diciendo, las cosas que estamos hablando. El escritor Lucas en el capítulo 6, verso 45 dice: el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Aquí cuando dice bueno se refiere a un hombre que tiene un corazón puro, un corazón sano, un corazón sin amargura. Entonces dice el texto, ese hombre que tiene un corazón puro, sano, sin amargura, pues de ese corazón ¿qué va a salir? Cosas buenas, no hay resentimiento, no hay amargura. ¿Por qué? Porque lo que hay allí es bueno. Luego dice lo contrario: el hombre que tiene un corazón amargado, un corazón resentido, un corazón no perdonador, ¿qué va a salir de ese corazón? Pues lo que hay allí, ¿verdad? Lo que hay en el corazón, lo que abunda en el corazón, eso va a salir por nuestra boca, todo lo malo. Recuerden que el Señor Jesucristo dijo: de la abundancia del corazón habla nuestra boca. Una persona, mis hermanos, que es amargada, ¿saben qué comienza a hacer? Es una persona que comienza a quejarse de todo, nada le gusta, todo lo critica. Por ejemplo, una mujer amargada o un hombre amargado, ¿qué van a hacer? Pues va a comenzar a murmurar con todo el mundo. Es que las mujeres todas son iguales, es que los hombres todos son iguales. No, mis hermanos, todos no son iguales, ni todas son iguales. Tal vez su novio, su esposo, su amigo, su amiga, tal vez lo defraudó, tal vez lo lastimó, tal vez lo hirió, y usted está amargado o está amargada, y por eso tiene ese sentimiento de que todos son iguales. Mis hermanos, a veces ocurre también con los hermanitos. A veces viene alguien a la iglesia, por ejemplo, y alguien le dice: mire, hermanito, hay que correr la silla un poquito para allá, o estas sillas están ocupadas para alguien, y se disgustan, se ponen bravos, se amargan y se van de la iglesia, nunca más vuelven. Es que esa iglesia ya no sé qué le pasa a esa iglesia, esos todos son unos hipócritas. Mis hermanos, todos no somos hipócritas, solo algunos poquitos, pero todos no. Entonces la gente que se amarga, se disgusta y se van de la iglesia, no tienen un espíritu perdonador, no les gusta. Ahora, les decía, esposos o esposas que han sido heridos, lastimados, ¿cómo muestran esa amargura? Comienzan a contar o a murmurar a todo el mundo las cosas que han pasado, lo que hizo su esposo, su esposa, su novio, su novia, su amigo, su amiga. Empiezan a murmurar, a criticar. ¿Por qué? Porque ¿qué dice la Biblia? De lo que hay aquí en el corazón, pues va a salir por nuestra boca, ¿verdad? Va a salir por nuestra boca, y no saben el daño que se están haciendo. No saben lo que se están haciendo. Mis hermanos, la amargura, repito, comienza cuando somos lastimados por alguien, cuando alguien nos ofende, cuando alguien nos hiere y no sabemos perdonar inmediatamente. Y ese dolor que causa esa ofensa, que causa eso que nos hicieron, ese dolor se convierte, mis hermanos, en amargura. Y esa amargura se convierte, ¿saben qué? En angustia de nuestra alma. Y esa angustia de nuestra alma nos va a llevar a ser personas hipersensibles, que vamos a comenzar, repito, a disgustarnos por todo, a molestarnos por todo. Nos convierte, les decía, en personas
criticonas, en personas murmuradoras, en personas que nada les gusta, que todo les ofende, en personas con un espíritu de venganza, en personas iracundas y personas que quieren comenzar a dañar a todo aquel que se acerque. Porque mis hermanos, ¿qué hay en su corazón? Ha sido infectado o ha sido mordido por ese veneno llamado amargura en nuestro corazón, que ha comenzado, recuerden, a afectar nuestro sistema espiritual central. Pero mis hermanos, lo más triste y delicado de todo esto es que esa gente que se amarga, esa gente que no tiene ese espíritu perdonador, es gente que va a comenzar no solo a afectarse ella misma, sino que va a comenzar a dañar o a afectar o a lastimar o a herir a todas las personas que están a su alrededor. Nosotros, mis hermanos, nosotros como creyentes, como hijos de Dios, la Biblia nos enseña a que debemos rechazar el llegar a abrazar la ofensa, y que esa ofensa puede llegar a convertirse en nuestra vida en una amargura, en dolor de nuestra alma y de nuestro espíritu. Ahora, la clave para no abrazar esa ofensa, para no dejar que ese veneno de la amargura llegue a nuestro sistema nervioso o espiritual central, es, mis hermanos, ¿saben cuál es? Es aprender a perdonar. Aprender a perdonar. El perdonar, mis hermanos, es el elemento clave para que la ofensa no llegue a convertirse en amargura de nuestro espíritu, en amargura de nuestra alma. Yo sé que tal vez alguien pueda preguntarse, pero ¿cómo hago para perdonar a fulanito, a fulanita? Si lo que me hizo, si lo que me causó fue un inmenso dolor, un profundo dolor. Mis hermanos, cuando lleguemos a entender el fondo y la fuente de ese perdón, entonces va a ser más fácil para nosotros llegar a perdonar una ofensa. Porque usted y yo podemos entonces beber de esa fuente y recibir la fuerza y el poder que vienen del Espíritu Santo de Dios para poder perdonar, para no abrazar esa ofensa. Aunque muchas veces, en muchos casos, es humanamente imposible hacerlo. Por eso necesitamos la fuerza del Espíritu Santo de Dios. Eso, mis hermanos, es lo que nos debe distinguir como creyentes, como cristianos, como los de afuera. Esa es la diferencia, mis hermanos. Nosotros podemos acudir a la fuente de ese poder para tener la capacidad de perdonar una ofensa, un dolor, una herida. Lo triste, mis hermanos, es que muchas personas van viviendo sus vidas con una falta de perdón. Y esa falta de perdón, repito, se va a convertir tarde que temprano, mis hermanos, en amargura del corazón. Y están viviendo o van a comenzar a vivir vidas tristes y sin esperanza alguna, cargando con un equipaje, cargando con una carga que Dios quiere ayudarnos a llevar. Venid a mí los que están cansados, agotados, que yo os haré descansar. Dios quiere ayudarnos a llevar esa carga. Mis hermanos, ustedes no tienen ninguna necesidad de estar cargando con ese maletonón de falta de perdón. Dios quiere ayudarnos a llevar esa carga. Dios no quiere que carguemos con todo eso. De hecho, el Señor mismo nos enseñó lo que debemos hacer. Nos dejó el modelo de oración más completo y más perfecto que nosotros podemos o hemos podido imaginar, cuando dice: perdona nuestras ofensas, así como nosotros también perdonamos a los que nos ofenden. Es increíble cuántas personas alrededor del mundo viven recitando esta oración todos los días, pero mis hermanos no están viviendo lo que dicen. Y ustedes
Y yo como cristianos, como creyentes, mis hermanos, no debemos ser una de esas personas. Debemos ser diferentes. Tenemos que ser personas que podamos entender que el perdón, mis hermanos, es una decisión. El perdón no es una emoción. Tenga la certeza absoluta que usted no va a sentir el deseo de perdonar. Es algo natural, es algo humano. No vamos a sentir el deseo de perdonar. Por eso el perdón no es una emoción, el perdón es una decisión. Y usted puede decidir hoy, a partir de hoy, perdonar, colocar toda esa ofensa, toda esa carga en el pasado y comenzar a vivir una vida diferente. Soltar, mis hermanos, esa carga que nos está haciendo difícil y pesado nuestro caminar. Mateo en el capítulo 18 nos narra la historia de un siervo que tenía una deuda con el rey o con su señor. Dice la Biblia que había un hombre que debía 10,000 talentos. Ahora, el talento era una medida en ese entonces de peso. Habían talentos de oro y habían talentos de plata. Ahora supongamos que la deuda era en talentos de oro. Si la deuda fuese en talentos de oro, le debía la módica suma de más o menos, según los cálculos, no sé si me equivoqué, pero por ahí cerca está, 5,000 millones de dólares. La pregunta es, ¿quién de ustedes está en capacidad, o de nosotros, está en capacidad de pagar 5,000 millones de dólares? Menos un siervo. Era, mis hermanos, una deuda imposible de pagar. Ahora, si la deuda era en talentos de plata, pues era un poquito menos, pero asimismo era algo totalmente imposible para que una persona normalita, un trabajador, un siervo, pudiese pagar esa deuda. Entonces, ¿qué le dice el rey? Bueno, entonces, como no puede pagarme, entonces me trae su familia y sus hijos. Se van a convertir en mis esclavos, porque esa era la tradición, ¿verdad? Si usted no pagaba una deuda, entonces su familia se convertía en esclavos de la persona a la que le debía. Pero dice la historia que este hombre, mis hermanos, se postró en tierra y clamó al rey clemencia y misericordia. Usted se imagina ir a un banco nosotros y postrarnos y pedir clemencia y misericordia por la deuda hipotecaria que tenemos. Imposible. Por más que chillemos no nos lo van a cancelar. Pero este hombre, este rey, simbolizaba o representaba ¿a quién? A Dios. Dice que el hombre se postró, le rogó y el rey le perdonó la deuda. Pero dice la historia que inmediatamente el siervo es perdonado. Dice que sale de la presencia del rey y se encuentra uno de sus que le ha prestado una platica. Y le dijo, oiga, amigo, venga para acá. Usted me debe 100 denarios, ¿no? Me debe 100 denarios. Ahora, 100 denarios era más o menos, en nuestros tiempos, 26 millones de pesos. Una deuda que podía pagarse, por supuesto, ¿verdad? Podemos pagar 26 millones de pesos, de a poquito, pero podemos pagarla. Es una deuda, repito, que se puede pagar, que un mortal puede pagarla. Entonces, fíjense, ese hombre le dice, por favor, ten misericordia, dame más tiempo. Ni siquiera le dice, perdóname, dice, dame más tiempo para pagar esa deuda. Y este hombre que acaba de salir de la presencia del rey, donde se le ha perdonado una deuda que era imposible de pagar, dice que no tuvo misericordia con ese hombre. No quiso darle más tiempo para pagar esa deuda. Él dice que le exige que le pague la deuda inmediatamente. ¿Saben qué pasó con este siervo? Que el rey se enteró de la falta de misericordia, lo mandó llamar y se las cobró toditas. Mis hermanos, de la misma manera, usted y yo debemos recordar cuánto nos ha perdonado el Señor a nosotros. Cuán bueno ha sido Dios con cada uno de nosotros. Nos ha perdonado una deuda que era imposible de pagar. Una deuda imposible de pagar.
una deuda de pecado, mis hermanos, que nunca íbamos a poder pagar. Y además de eso, nos regaló su perdón, nos regaló su gracia. Y nosotros, mis hermanos, ¿cuántas veces queremos hacernos los ingratos con alguien que nos ofende, con alguien que nos lastima, con alguien que nos mira feo, que no nos saluda? Queremos aislarlo, queremos castigarlo, queremos condenarlo. Mis hermanos, ahora, ¿por qué somos tan duros para juzgar al que cae y al que peca? ¿Por qué somos tan duros y le queremos caer con todo? ¿Acaso, mis hermanos, se nos ha olvidado lo que el Señor nos ha perdonado? ¿Se nos ha olvidado de dónde el Señor nos ha rescatado? Mis hermanos, permítame decirle esto con todo el respeto: las iglesias no necesitan más verdugos que ayuden a aplastar a las personas caídas. Las iglesias necesitan más samaritanos que ayuden a levantar al caído, que sanen las heridas del que está lastimado, que restauren al pecador. ¿Dónde está, mis hermanos, la misericordia y el perdón que el Señor nos ha enseñado? Ahora, yo sé que es verdad que la Biblia nos enseña que no debemos aceptar el pecado, que debemos rechazar el pecado, que debemos huir del pecado, que debemos odiar el pecado. Pero la Biblia tampoco nos enseña que al que peca, que al que cae, hay que condenarlo, hay que mandarlo al infierno, hay que eliminarlo, hay que exterminarlo, hay que meterlo a la hoguera, a la antorcha, a la fogata pública con inquisición. Eso, mis hermanos, tampoco nos enseña la Biblia, ¿verdad? Porque algunos creen que cuando alguien peca, cuando alguien cae, entonces, ya es lo peor, hay que desecharlo. Mis hermanos, quiero recordarles a algunos que tal vez se les ha olvidado que la iglesia no es más que un grupo de personas pecadoras que están en busca, o que estamos en busca de perdón y de misericordia de un Dios bueno. Eso es una iglesia. Personas enfermas espiritualmente, desahuciados espirituales, que han reconocido la necesidad de un toque del maestro, la necesidad de que la mano del maestro, que la mano del médico de médicos toque nuestra vida. Eso es, mis hermanos, una iglesia. Porque resulta que en todas las iglesias, repito, en todas las iglesias, muchos o poquitos se creen demasiado justos y perfectos y no merecedores de estar en una iglesia con otros pecadores al lado. Esos, mis hermanos, están en el lugar equivocado. Ellos necesitan buscar una iglesia para beatos, pero no una iglesia cristiana. Porque, repito, la iglesia cristiana es eso, es un hospital espiritual para enfermos, que necesitamos el toque de nuestro maestro. ¿Saben qué es lo más triste de esto, mis hermanos? Que generalmente a los que Dios más ha perdonado, a los que Dios más les ha extendido su misericordia, muchas veces son los más duros para caerle al caído, para caerle al pecador. Ahí tenemos al rey David, ¿recuerdan? El rey David. Un hombre, repito, que cometió tenebroso y atroz pecado. Adulteró y mató al esposo de esa mujer. Un horrible pecado. Pero ¿saben qué sucedió? David continuó gobernando y juzgando a su pueblo como si nada hubiese pasado, como si Dios tal vez se hubiese olvidado de lo que había hecho. Pero lo que David ignoraba, mis hermanos, es que Dios no se queda con nada. Dios, dice la Biblia, no puede ser burlado. No podemos burlarnos de Dios y pensar que no va a pasar nada, ¿no? Dios estuvo casi durante un año tratando de que David se arrepintiera. Como última oportunidad, le envió un emisario, ¿recuerdan? Le envió al profeta Natán, a ver si por fin caía en cuenta. Gracias, dice el profeta, gracias a Dios David se arrepintió.
Era la última oportunidad tal vez que Dios le estaba dando a David. Y este hombre, este profeta Natán, le contó a David una historia. Le dijo que había un hombre rico, tenía mucho ganado, mucho dinero, muchas ovejas. Y al lado había un hombre pobre que tenía una sola ovejita. Le dice, ¿cómo le parece, David, que este hombre rico en cierta ocasión vinieron a visitarlo? Y él quiso ofrecerles un banquete de bienvenida. Pero este hombre, en lugar de coger una de sus ovejas, que tenía muchísimas, le quitó la ovejita al pobre hombre humilde, la mató para recibir o para atender a sus invitados. Le dice David, ¿cómo le parece? ¿Qué cree usted que debemos hacerle a este hombre miserable? ¿Saben qué respondió David? David fue rápido en responder, ese hombre debe morir. Pero mis hermanos, David está lanzando la condena más dura contra un hombre que mató una ovejita. Pero él acaba de matar a un hombre, y más aún, a uno de sus más leales, sinceros y aguerridos soldados. ¿Cómo le parece? Como quien dice, bueno, Dios a mí tiene que perdonarme, a los demás no. A ellos tienes que darles duro, tienes que mandarlos para el infierno. Mis hermanos, ¿por qué somos así? ¿Por qué queremos misericordia para nosotros, pero condena para los demás? ¿Por qué queremos perdón para nosotros, pero juicio para los demás? ¿Por qué, mis hermanos, cuando muchos, o generalmente cuando muchos ya se sienten como fuertecitos, han recibido perdón, han recibido misericordia, se viene en lanza, en ristre contra el que cae, contra el que peca? Mis hermanos, yo les confieso que yo soy el primero que ha aprendido perdón y misericordia. ¿Saben por qué? Porque Dios un día tuvo perdón y misericordia conmigo. Dios derramó, extendió su misericordia y su perdón conmigo. Dios, siendo santo, metió su mano santa en el lodo y me rescató de la inmundicia, me rescató del infierno. Y no se escandalicen, porque ahí en el infierno es donde está todo aquel sin Cristo. Pero Dios, repito, Dios tuvo conmigo misericordia y perdón. Y por eso yo he aprendido misericordia 12 horas. y perdón. Mis hermanos, cuando pensemos abrazar una ofensa que alguien nos haya hecho, que alguien nos haya causado, solo, mis hermanos, solo recordemos que Cristo, el Hijo de Dios, colgó de un madero y nos perdonó una deuda que jamás íbamos a poder pagar. Démosle gracias a Dios por eso. Démosle gracias a Dios por su perdón y por su misericordia. Nos perdonó nuestros pecados y nos libró de la condenación del infierno. ¿Gracias a qué? A su gracia, a su misericordia y a su perdón. Tenemos que entender, mis hermanos, esto de una vez por todas, que el perdón es algo que viene de Dios. Y cuando nosotros perdonamos, cuando usted aprende a perdonar, ¿sabe qué pasa? Comenzamos a parecernos más a Dios. Cuando el hombre perdona, se parece más a Dios. Quiero invitar al grupo de alabanza, por favor. Porque, mis hermanos, cuando el Señor Jesús colgaba en la cruz, Él dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. En ese momento, mis hermanos, repito, cuando nosotros aprendemos a perdonar, comenzamos, repito, a parecernos más al Señor Jesús, al Señor Jesucristo. De esto es que se trata el cristianismo, que cada día aprendamos a ser más como el Señor Jesús, que cada día podamos parecernos más al Señor Jesús, que su cuerpo, que su vida, mis hermanos, pueda reflejarse cada día más en nosotros, para que el mundo, mis hermanos, pueda entender o pueda ver el amor de Dios reflejado en cada uno de nosotros. Cuando nosotros aprendemos a perdonar, cuando nosotros perdonamos,
el mundo se va a dar cuenta que lo que hablamos, que lo que predicamos es real, que estamos viviendo y que estamos predicando realmente lo que estamos enseñando y predicando. La Biblia dice en Romanos 8 que el Espíritu Santo nos ayuda en nuestras debilidades. A veces, mis hermanos, o no a veces o casi siempre, no es fácil perdonar. Repito, no es fácil perdonar. No vamos a sentir el deseo de perdonar. Pero dice la Biblia que aquí está ¿quién? El Espíritu Santo. Él nos ayuda en nuestras debilidades. Mis hermanos, hay algo en nuestro corazón, hay algo en su corazón que no haya podido perdonar. Hay algo en su corazón que está quitándoles la paz, el gozo. Mis hermanos, hemos sido tal vez infectados o afectados por ese veneno de la amargura que ha llegado a nuestro sistema espiritual central. Mis hermanos, el antídoto para eso primeramente es la ayuda del Espíritu Santo, que nos ayuda en nuestras debilidades, y segundo es el perdón. Tenemos que aprender a perdonar como Dios nos ha perdonado. No se nos olvide nunca, mis hermanos, con la vara que nosotros medimos a otro, con esa misma vara nos van a medir a nosotros el día de mañana. El Señor mismo dijo: si ustedes no perdonan las ofensas que les han hecho, entonces mi Padre tampoco podrá perdonarlos. Esta es una palabra dura, ¿verdad? Es una palabra dura. Si no perdonamos, dice, Dios tampoco nos perdona a nosotros. Así que, mis hermanos, yo quiero invitarles para que nos pongamos de pie, por favor. Recuerden que tenemos a alguien que nos va a ayudar en nuestras debilidades. Todos somos débiles, todos necesitamos fuerza en nuestras debilidades. El Espíritu Santo de Dios dice que está disponible para ayudarnos en nuestras debilidades.